Pues vamos a estar entrando entonces en el Evangelio de Juan este domingo y vamos a estar estudiando un poquito más en este precioso Evangelio. Les recomiendo que ustedes en sus casas tengan la oportunidad, busquen la oportunidad de leer este Evangelio mientras estamos ahorita estudiándolo aquí en la iglesia juntos, unidos. Vamos a leer este Evangelio. Les quiero animar para que lo hagan, ¿verdad? Que lo estudien. Este es el Evangelio que se nos dejó a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Conforme a lo que se ha visto. Es un Evangelio para llevarnos a creer en el Señor más, a confiar. Esa es la palabra correcta. No es tanto la fe, sino es confiar en el Señor. Y este Evangelio nos va a ayudar muchísimo y va a aclarar muchas cosas. No es suficiente leerlo una o dos veces. Yo lo he leído muchas veces, este Evangelio, y todavía yo creo que lo voy a seguir leyendo en toda mi vida. Lo voy a leer mientras el Señor me preste vida y salud. Es un Evangelio muy precioso. Yo amo la palabra de Dios como si fuera Jesús. No soy hombre tan religioso para besar la Biblia, porque si pudiera lo hiciera, besaría la Biblia como si fuera el Señor, porque amo la palabra del Señor así en ese estilo. La amo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un amor que el Señor me ha dado para su palabra y no me canso de estudiar su palabra porque es una preciosa palabra. La palabra de Dios es tan preciosa, no se puede describir, pero no se llena uno con una sola vez. Tenemos que ir siempre al agua, a la agua fresca que el Señor nos ofrece. Todos los días tenemos que ir a la palabra del Señor. Cada día el Señor nos enseña algo nuevo y nos da vida, nos da fortaleza, nos da ánimo. Pero ya se acaba el día, el siguiente día otra vez vamos a tener que ir a las Escrituras. Y por eso es precioso la palabra del Señor, cuando uno puede hallar la oportunidad de leerla, de estudiarla y profundizarse en ella. También es preciosísimo. En el Evangelio de Juan vamos a estar yendo al capítulo 4, ¿verdad? Estamos ahí ahorita. Y vamos a estar entrando en estos versículos, ¿verdad? Y explicando un poquito de lo que se tratan en estos preciosos versículos del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan podemos ver la conversación de la samaritana y Jesús. El tema iba a ser recibir un trago de agua. Ese iba a ser el tema. Cuando nosotros leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que eso es lo que abrió la conversación, la plática que ellos tuvieron. El Señor le dijo, dame de beber. No le pidió, sino le dijo, dame de beber. Y eso abrió la conversación entre estas dos razas distintas. Como los samaritanos, así como los judíos, había una división entre ellos dos, ¿verdad? Los samaritanos tenían una parte nomás de los israelitas, pero no eran totalmente ellos israelitas, ¿verdad? Y los judíos no los querían, no los aceptaban a ellos. Había un racismo entre ellos, entre los judíos, ¿verdad? Y los samaritanos. Había un odio, un desprecio, ¿verdad? Había algo que los dividió a estos, aunque estuvieron cerca, pero siempre estuvieron ellos divididos. Pero este fue el tema que empezó a abrir, ¿verdad? El tema de dame de beber fue lo que abrió la conversación, y vamos a ver después que empieza a desarrollarse la conversación hasta llegarnos a enseñar a nosotros la verdadera forma en cómo debemos nosotros adorar al Señor. Ya que en estos tiempos tenemos tantas diferentes formas, hermanos. Tenemos tantas diferentes formas, tantas iglesias que adoran al Señor en diferentes maneras. Pero la Biblia nos enseña solamente una cierta forma, y esa es la que nosotros queremos saber. No queremos nosotros saber, porque nosotros podemos errar, pero nosotros queremos saber la verdadera forma en que se adora al Señor conforme nos enseña la Biblia. Y yo estoy en acuerdo con ustedes de que hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde se reúnen y adoran al Señor en diferentes maneras. Hay algunos lugares donde adoran al Señor que uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Porque es tan precioso. Hay algunos lugares donde uno ya no quiere ni regresar para atrás, de tan desorganizados que están, que en vez de ser una bendición, sirve de una maldición, si lo podemos decir así. Hay lugares donde va uno a la iglesia y
Los instrumentos están desafinados, están desentonados, no hay orden, ¿verdad? Los niños andan corriendo, no hay paz, no hay nada, hermanos, no hay ninguna orden. La belleza del Señor no se manifiesta ahí, y en vez de ser una bendición, sirve como una maldición. Vemos buenos ejemplos y vemos malos ejemplos, y eso es lo que se va a estar desarrollando más después. Es la forma que debemos de adorar al Señor. Pero ahorita vamos a pasar por este tema muy interesante del profeta, cómo ella lo consideró como profeta. La samaritana dudó también de que él tuvo agua. Queremos también ver esto, de que ella dudó de que él tenía agua al principio. Pero él le mostró que si ella le hubiera pedido a él le hubiera dado agua a ella. La Biblia dice muy claro que nadie va al Hijo si el Padre no los lleva al Hijo. Esto es lo que el Evangelio de Juan dice. Entonces tiene que ser por voluntad de Dios de que nosotros veamos a Cristo como lo vemos, como nuestro Salvador, como Dios, como nuestro único Salvador. Y es Dios el único que nos va a dar ese poder, si lo podemos decir así, esa revelación y esa idea para que nosotros podamos ver al Señor así. Muchos no lo van a ver así, es normal. Pero la Biblia nos enseña que al que el Señor lleva al Hijo, van a ver al Hijo, y al Hijo lo van a ver como Dios y lo van a recibir. Entonces esto tiene sentido, porque si la mujer hubiera ido al Señor y le hubiera pedido agua, el Señor ya hubiera sabido de que el Padre había enviado esa alma a él, y él no la hubiera rechazado, porque él sabía que el Padre había enviado esa alma, y esa alma, ¿verdad? Él le iba a dar esa agua que él estaba ofreciendo. Por eso tiene sentido cuando él dice, si tú me hubieras pedido a mí, yo te hubiera dado agua. No es de que fue un buen hombre, no es de que era una costumbre, no era porque él trataba de demostrarnos el amor del Señor, sino era porque el Padre era el que iba a traer a las almas. Dijo el Señor también una vez en su oración, Padre, estos son los que tú me diste, cuídalos, guárdalos, líbralos del mal. Que se queden, que estén unidos, que estén en la verdad. Esos son los de Él. Él cuida a los suyos, a los que estamos en Cristo. O si no, no tuviera sentido. Si Dios cuida a todos, entonces ¿para qué buscar al Señor? Estamos todos bien en el lugar donde estamos, cómo nacimos, en qué religión estamos. No tendría sentido de buscar a Jesús. ¿Para qué? Si todos estamos bien. La samaritana no tuvo tampoco ninguna idea de qué clase de agua el Señor le iba a ofrecer. Ella, porque no recibió esa ayuda divina que Dios le dio, ella pensó que era agua natural, agua que nosotros bebemos cada día, que tomamos. Y ella quiso esa agua. Pensó ella, quizás esta agua me va a ayudar a mí para ya no regresar más a este pozo y traer y levantar y sacar agua y llevarla a donde yo vivo, y llevarla a mi marido. La mujer no tuvo ninguna idea, y ¿sabe lo que nos enseña ella? Nos enseña que ella pidió mal. Su corazón no pidió el agua espiritual, su corazón pidió el agua material y pidió mal. Y la Biblia nos enseña, los que pedimos mal, Dios no nos da. Esto es algo que Santiago nos enseña, que también vamos a ir ahí. Vamos a Juan capítulo 4, hermanos, y vamos a ir al versículo 7 y vamos a saltar al versículo 9 al 19 y vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor para darnos una idea, bendito sea el Señor, lo que está pasando en este evangelio. Vamos al capítulo 4, versículo 7, saltamos al versículo 9 hasta el 19. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú
mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en este versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué fue la razón que ella dijo esto? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esa fue la razón que ella, hermano, vio que él era profeta. Esto es lo que le dio a ella la idea de que él era profeta. No estaba ella muy bien segura. Pero porque el Señor pudo saber su pasado, eso le dio a ella la idea suficiente, sin la ayuda de Dios, de poder ella verlo a él como un profeta. Y la mujer fue sincera. No fue tampoco una mujer que escondió su pasado, no fue una mujer que dijo, no le voy a decir lo que yo soy, sino que fue sincera ella con él y reconoció ella y dijo, sí, este es mi pasado. Es cierto lo que tú dices, porque lo confirmó como un profeta. Si ella hubiera sido insincera, hubiera dicho, estás mintiendo, no es verdad. Y ahí se hubiera desconectado la conversación y ella hubiera ido en su camino y él se hubiera quedado ahí. Pero el Señor cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos tuvo esta mujer. No sabemos qué clase de problemas haya tenido ella con ellos, pero ella pasó por una situación muy difícil en su vida y el Señor conocía su vida. Y el Señor, hermanos, en esa forma, Él alcanzó a esta mujer en ese sentido para mostrarle que Él sabía su pasado. Y esto es algo que a veces nosotros también podemos olvidarnos, de que el Señor sabe nuestro pasado y el Señor conoce nuestros corazones. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, parece que a veces podemos temblar dentro de nosotros y decir, el Señor conoce mi vida. Sí, el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe lo que hay en nuestras mentes. Por eso Dios es tan grande y tan misericordioso. Yo lo digo de mi parte, porque a veces las cosas que pasan por mi mente no son cosas que quizás le agraden al Señor. Como humanos todos fallamos al Señor, pero Dios es grande en misericordia y nos ama a nosotros. Y nos tiene el Señor esa paciencia. Y vemos aquí que Él no la condena a esta mujer por su pasado, por sus fracasos. Él no la condena, sino al contrario, ¿verdad? Ella empieza a hacer preguntas, ya que el Señor se dio a ver como un profeta. Ella quiso saber ahora la verdadera forma en cómo adorar, porque había una confusión. Había una confusión que ella quería aclarar. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven. Aquí el Señor, ¿verdad?, le da a ella este lugar para que ella también invite a su marido. Y ella, ¿verdad?, fue sincera, le dijo, no tengo marido, o sea, no estoy casada. No estoy casada. La razón que ella fue al pozo, cuando vemos esto, fue para sacar agua y quizás fue para sacarlo para el marido que estaba con ella. No era su esposo, el hombre que estaba con ella viviendo. Era la costumbre de las mujeres ir a sacar agua y llevarla al hogar para sus familias, para sus hijos. Y ella, ¿verdad? Esta era la costumbre de las mujeres en ese tiempo de sacar la agua. Ella era la indicada a hacer esto, no eran los hombres. Por eso muchas de las veces vamos a ver en la Biblia que son las mujeres, ¿verdad?, que están sacando el agua, ¿verdad?, y les dan a los hombres, a ellos de beber. Esta era la costumbre de aquel entonces.
Ella fue, ¿verdad?, a sacar agua para su hombre que estaba viviendo con ella, ¿verdad? Y esa era la costumbre de ellos. Jesús supo esto, que ella iba a sacar agua para su marido. Él sabía esto por naturaleza, él sabía que esa era la costumbre, por naturaleza, esa era la costumbre de la mujer. Eso no hay duda de ello, ¿verdad? Jesús supo en este caso como supo en otros casos también anteriores, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando tan solo de la costumbre de ir a sacar agua, sino de su pasado de esta mujer. En el Evangelio de Juan, el Señor nos enseña este don como Dios. Él tenía aquí como humano. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El Señor vio a Simón, pero ya lo vio diferente, le dijo, te voy a llamar Cefas, o sea, Pedro. Jesús supo también en el caso con Natanael. Cuando nosotros vemos en el versículo 47, Natanael, también el Señor demuestra un conocimiento sobrenatural. En el versículo 47 del capítulo 1 de Juan dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Y empezó a hablar, ¿verdad?, de él. Y el versículo 48 dice, antes que Felipe te llamare, dice el versículo 48, estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor lo había visto a él. Quizás Natanael pensó que nadie lo había visto cuando él iba a sus devociones como judío, ¿verdad?, a hacer estas devociones que él hacía. Quizás él pensó que nadie lo había visto, pero Jesús lo había visto y esto impactó la vida de Natanael al punto de llevarlo a seguir al Señor. Ya Natanael después de eso siguió al Señor y no lo dejó hasta el final, siguió hasta la muerte con él. Lo vemos a él, su nombre lo vemos también en los nombres de los discípulos. Esto impactó la vida de Pedro, impactó la vida de Natanael y también iba a impactar la vida de la samaritana cuando el Señor le dijo, ve, llama a tu marido, y la mujer fue sincera con él y el Señor le había dicho que ella había tenido 5 hombres que había ella tenido en su vida. Conoció su pasado, la impactó en esa forma para darle a ella la idea, le dio la idea de que él era profeta. No le dijo Señor, no le dijo Salvador, la Biblia no nos enseña eso. Pero ella estaba interesada en saber y conocer más del Cristo que iba a venir. Los samaritanos tenían una idea de que iba a venir el Mesías, aunque no toda la completa idea, ¿verdad? Porque los judíos eran los que tenían la ley y también ellos leían los libros de los profetas y los samaritanos solamente leían la ley. Ellos nomás leían la ley y eso era lo único que ellos practicaban, pero ellos no leían los profetas, no los consideraban mucho, pero tenían ellos una idea del advenimiento del Mesías, en su primer advenimiento que iba a venir aquí a la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta de esto cuando leemos la Biblia. El versículo, otra vez, el capítulo 4, versículo 16, dice, ve, llama a tu marido. Jesús le dijo sabiendo, el Señor sabía. Juan 2:24, cuando vamos en la Biblia en el contexto, nos damos cuenta que en el Evangelio se empieza a desarrollar para que usted tenga la idea y sepa usted bien que el Señor sabe los corazones, conoce el corazón del hombre y apenas estamos empezando en el Evangelio. Entonces en cada encuentro que el Señor tiene con estas gentes que va a tener Él en el Evangelio de Juan, tenemos que tener en mente que el Señor va a conocer el corazón del hombre. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Como Dios, Él conocía al hombre, conocía lo que había en el corazón de Él. Jesús supo más allá, ¿verdad? Jesús supo más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. En este caso con la samaritana el tema fue el agua, que nos llevó a esto, que nos va a llevar a esto cuando vemos aquí que se desarrolla en el versículo 16, ve, llama a tu marido. El tema principal que empezó fue el agua, dame de beber. El tema de la antipatía aquí, hermanos, no iba a tener ningún efecto, no iba a servir de tropiezo. La antipatía que ellos tenían entre samaritanos y judíos
El Señor aquí nos demuestra que Él, eso no le afecta a Él, ni tampoco, como estuvimos hablando la semana pasada, tampoco le afectó los corazones a los discípulos. Ella sí, porque Juan 4:9 dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ella sabía de lo que había entre ellos dos, entre estas dos razas, y ella no le iba a dar y no le dio tampoco de beber. La Biblia no nos enseña que ella le dio de beber. Nos damos cuenta que de repente llegan los discípulos, interrumpen la conversación. Es más, hasta deja el cántaro ahí. Nos da la idea de que deja el cántaro ahí, deja ahí todo y va a la ciudad de donde ella había venido y empieza ella a dar, ¿verdad?, este anuncio de que ella había tenido un encuentro con uno que parece que es el profeta. No estaba seguro, me parece que es el profeta. Juan 4:17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Aunque la mujer no tuvo idea, sí contestó con la verdad. Lo bueno es de que esta mujer fue sincera. Aunque ella haya fracasado en su vida, tuvo fracasos, aunque tuvo malas relaciones, fue una mujer sincera y eso le iba a ayudar a ella para poder acercarse al Señor, para que el Señor le pudiera ayudar. La sinceridad es muy buena que tengamos nosotros. Esto es a veces algo que a veces algunos no lo tenemos, pero esta mujer nos demuestra una sinceridad, nos demuestra, no lo negó, ¿verdad? No negó lo que el Señor lo que el Señor le reveló a ella. Al contrario, no lo reveló y se quedó allí, ¿verdad? Y ella le dio la idea de que él era profeta. Jesús supo que no tan solo uno fue su marido, sino que tuvo 5 maridos. Jesús supo, aunque ella no tuvo idea de que él supo. Juan 4:18, el versículo 18 dice, esto has dicho con verdad. Ella lo dijo, esto lo has dicho con verdad. La verdad fue vista en que tuvo 5 maridos en su vida. No sabemos cuántos años ha de haber tenido esta mujer, pero sí tuvo 5 maridos. No la condenó el Señor, ¿verdad? No la condenó, sino Él la hizo ver la necesidad en su vida, la hizo ver la necesidad que había en su vida para que ella pudiera entender y para que ella pudiera comprender lo que el Señor le iba a enseñar. Jesús supo su pasado, ¿verdad? Ella pudo percibir, la palabra nos enseña, ¿verdad? Esa palabra percibir es una idea que ella le dio el Señor. Juan 4:19, aquí es donde está lo que nos queremos enfocar. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, ya que supo él su pasado, supo que ella tuvo 5 maridos, supo de ella, ¿verdad? Ella quiso saber ahora más, le llamó esto para hacerle una pregunta, que ya nosotros sabemos que este capítulo empieza ya a hacer preguntas. ¿Cuál fue el lugar indicado donde se debería de adorar? El Señor le empieza a explicar, nos ayuda a nosotros también para que tengamos un entendimiento, ¿verdad?, bíblico y podamos de ahí basarnos. Cristo supo como Dios, mas ella en su naturaleza humana lo llamó solamente un profeta. Es todo lo que ella pudo ver. Como en el caso de Natanael, Juan 1:48 dice, ¿de dónde me conoces? Esto fue lo que Natanael le respondió al Señor. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo supiste que yo estuve debajo de la higuera? ¿Cómo viste? Es que ellos veían a un hombre. No veían un espíritu, veían a un hombre. ¿Cómo puede estar este hombre sabido de mi vida? Si yo a nadie le dije que yo iba a ir a la higuera. ¿Cómo sabe este hombre de mi vida? Si yo apenas lo acabo de conocer. ¿Cómo puede saber él que yo tuve 5 maridos si es un hombre que apenas lo acabo de conocer? ¿Cómo supo de mi vida? Ella no dijo, ¿quién le dijo? Ella no dijo, alguien le ha de haber dicho, porque eso hubiera sido considerado como una incredulidad. Ella no dijo eso, alguien le dijo, sino que ella tuvo en su mente la idea, porque nosotros por naturaleza como pecadores podemos a veces decir eso, alguien le dijo, ¿verdad? Alguien le dijo de mi vida y él sabe por esa razón de que yo tuve 5 maridos, que he pasado por una situación difícil, por eso él dice esto. Eso hubiera sido una forma de incredulidad que le hubiera afectado a ella en el Señor verle podido ayudar, pero ella fue sincera, su sinceridad abrió el corazón de ella para que ella pudiera conocer la verdad. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos?
Conoceréis la verdad y la verdad que nos hará libre. La verdad es algo que muchas veces nosotros todos tememos, de conocer la verdad. Pero ya la verdad ya la conocemos y lo tenemos en nuestro corazón. Tenemos que no olvidarnos de eso, que Cristo conoce nuestras vidas y que Él nos ama. Jesús fue desconocido a estos dos, a Natanael como también a la samaritana, pero ellos no fueron desconocidos a Él. Él los conocía. Él conocía sus corazones, Él conocía sus pasados. Y por eso esta mujer le llama así. Y no tan solo ella. En el Evangelio de Juan nos damos cuenta que al Señor lo consideraron algunos, no todos. Porque sería yo un mentiroso que yo les diga que todos los judíos consideran a Jesús como un profeta. Los judíos no lo consideran al Señor como profeta. Ellos lo consideran como un falso profeta, hermanos. Ellos no lo consideran a Él como el verdadero profeta. Algunos ni lo consideran como buen maestro. Algunos nos tienen misericordia a veces cuando lo hablamos con ellos que son de esa raza judía, y algunos dirán, fue un buen hombre, fue un buen maestro, pero sus rabinos de ellos ya les inculcaron a ellos un odio en sus corazones para odiar al Señor, y los judíos lo odian. Los judíos odian, escupen, blasfeman en contra de Él, y ellos, ¿verdad?, no lo aceptan por esa razón. Pero por eso digo, hubo algunos que sí lo vieron como profeta. Juan 6:14 dice, este verdaderamente es. Y cuando estamos hablando esa palabra verdaderamente, estamos viendo que es con toda la verdad. Este de seguro es el profeta. Y no estamos hablando de uno de los profetas. Aquí estamos hablando de que este es el que iba a venir después de Moisés. Este iba a ser. Juan 6:14 dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Fue declarado con toda verdad. Este fue el profeta que estaban ellos esperando. Juan 7:40 dice, verdaderamente este es el profeta. Otra vez la Biblia nos enseña, y la Biblia nos lleva de la mano a todos. Y si dejamos que nos lleve de la mano, nos va a llevarnos a una correcta idea del Señor, a la sana doctrina, nos va a llevar a edificar nuestra fe en una sana forma, no en una forma que daña, sino en una forma sana, que no exagera, pero habla con la verdad, y la verdad es clara y limpia y pura y divina y eterna, frágil y sensible. Es la sana doctrina. No exagera, no adultera las cosas del Señor. Verdaderamente este es el profeta. El caso fue no con todos así. El caso no fue así con todos, hermanos. No todos creyeron de que él era el profeta, porque si así hubiera sido el caso, los indicados que hubieran sido los primeros, los indicados, ya ustedes ya saben quiénes iban a ser. Los escribas, los fariseos, y quizás también hasta los saduceos hubieran sido que sí, este es el profeta, pero porque ya esta religión estaba corrompida. Ya ellos se habían desviado de la ley. Ya ellos estaban practicando las tradiciones de los ancianos. Es como una iglesia evangélica. Tiene la Biblia, tiene las verdades divinas del Señor, pero ya se hizo tradicional. Ya la Biblia ya no la estudian, ya la Biblia ya no se predica como se debe. Ya son las tradiciones más importantes del hombre. Y ya cuando esto empieza a acontecer, que acontece en algunos casos, hay peligro. La enseñanza de la palabra del Señor siempre se tiene que dar. Por esa razón, la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento cristiano, y de él nos vamos a basar todos. Y de ahí es donde nosotros sacamos la sana doctrina de la palabra del Señor. Esto no son cuentos, estas no son revelaciones que hablamos decir que tengo hoy en este día. No son cosas, inventos del hombre. No son ideas, no son sueños, no son visiones. Esta es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no se debe de nunca descuidar en la iglesia. Pero hay casos donde sí se descuida, las tradiciones, ¿verdad?, empiezan a crecer, y hermanos sofocan la vida de la palabra, y no se predica ya después la palabra del Señor como se debe. Juan 9:17 dice, entonces volvieron a decir
al ciego. Este es el ciego que el Señor sanó. Fíjense bien que el ciego, el Señor lo sanó y le dio la vista para que pudiera ver. Él es el indicado, Dios. Nosotros, hermanos, sin el Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos ciegos. Estamos ciegos. No podemos ver. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da vista. Y cuando el Señor nos da vista, lo vemos y lo declaramos como el Hijo de Dios. Aquí en este caso, con este ciego, el ciego lo declaró como el profeta. Como el profeta. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que le abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Esto se halla en Juan 9:17. Él es el que iba a abrirnos los ojos para poder verlo como el Hijo de Dios. Él es el único que puede darnos esa sanidad. No hay nadie que nos pueda sanar de la vista espiritual. Si no es Dios, estamos ciegos, no vemos al Señor como debemos de verlo, lo vemos mal. Hubo un ciego en la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, uno de los evangelios, donde no miraba bien. Le preguntaron, ¿ves a los hombres? Dijo, no, veo árboles. Y el Señor fue a corregirle su vista. Cuando el hombre no ve correctamente bien y ve borroso, entonces no va a poder ver bien la claridad de quién es Jesús. Queremos ver a Jesús con claridad. Aquí es donde se puede separar, hermano, lo verdadero y lo que no es. Lo verdadero se separa de lo que no es cuando tiene la visión. Somos sanados de esa ceguera espiritual con la cual todos han nacido. Todos nacieron así ciegos. Y a los que Dios le tiene misericordia, Dios los sana de esa ceguera y los hace ver a su Hijo. Mientras siempre y cuando sea Dios el que lo hace. Por eso el hombre, por naturaleza, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el hombre no nos va a entender, el hombre no va a entender la necesidad tan grande de su salvación. Hasta que el Señor lo empieza a encaminar hacia la salvación, el Señor empieza le da vida. No es salvo, pero le da vida para que empiece a buscar la salvación. Y entonces el hombre empieza a preocuparse de su vida espiritual. Es una indicación que Dios ya está obrando en la vida de ese hombre. Aunque no ha confesado a Jesucristo como su único Salvador, pero el Señor ya está obrando en su vida. El hombre viene a buscar a Dios, viene a la iglesia, busca saber de Dios. Busca las invitaciones para venir a la iglesia. Busca de que hermanos vayan a visitarlo, a hablarle de Dios. Porque ya Dios está indicándonos que Dios está obrando en la vida de esa persona para que pueda entender las cosas de Dios. Pero cuando alguien no busca a Dios, cuando alguien no está interesado con Dios, es que Dios no está obrando en esa vida todavía. Cuando Dios se obra en esa vida, el hombre halla la necesidad de ser salvo. El hombre empieza a ver, hermano, de que esto es una verdad y que él necesita a Dios en su vida y empieza a buscar la salvación. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir con la verdad y llevarle la verdad de que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí es donde nosotros entramos como profetas también. Jesús aquí nos demuestra lo cumplido, lo que se hace aquí, lo que fue anhelado. El profeta que iba a venir después de Moisés. ¿Dónde lo vemos esto? Vamos aquí a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Es un versículo muy conocido que todos lo hemos leído y la Biblia aquí nos enseña la profecía que dio Moisés de una promesa de uno que iba a venir después, que iba a venir de en medio de ellos. No había claridad de qué tribu, no había claridad dónde iba a nacer, no había claridad que iba a tener que morir, no había claridad tampoco, hermanos, de cómo iba a ser todo. No hubo claridad. Pero a través del tiempo, la ley, cuando esta nación se estableció, el Señor empezó a mover profetas y empezaron ellos a hablar de las profecías. Y de esas profecías empezaban a indicar algunas de ellas del advenimiento del Mesías. Dice aquí Deuteronomio 18:18, profeta les levantará de en medio de sus hermanos. Este Cristo que iba a venir, iba a ser igual que ellos. No iba a ser, hermanos, de otra raza, no iba a ser de otra nacionalidad. Ya Moisés les dijo, está en la ley. Por eso Jesús les dijo a ellos, la ley se ha cumplido, porque ahí ese versículo se cumplió cuando vino Cristo. Pero ellos no quisieron aceptarlo a él. Ellos tenían la idea de que él había nacido en Nazaret. Su visión no estaba
capacitada para ver más allá de María y José. Le llamaron, es el hijo de José, es el hijo de María, aquí están sus hermanos entre nosotros, no es él de Nazaret. ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? ¿Habrá algo bueno que pueda salir de allá? O queriéndonos dar a entender a nosotros que de Nazaret, de ese lugar, no iba a ser el lugar donde iba a venir el Mesías. El Mesías iba a tener que nacer en Belén, como nació también ahí el rey David. El rey David de ahí nació, y así fue la promesa, y así se tenía que cumplir, y así se cumplió. Fíjense que aquí esa era lo que exigía. Y Dios cumplió con lo que se exigía para que este pueblo hubiera creído, hubieran todos doblado sus rodillas y le hubieran adorado al Señor porque había llegado, mas ellos no lo hicieron. Me acuerdo también de la historia también con Moisés, los que conocemos y estamos muy bien relacionados con Moisés. Moisés también, cuando él fue a su pueblo no creyó en él. Él hasta le dijo a Jehová, le dijo a él, ¿cómo van a saber ellos que tú me enviaste? Tú me tienes que enseñar algo, darme algo para que ellos sea clave, para que ellos acepten esto lo que tú vas a hacer. Fue el mismo caso con Jesús, mas a Moisés no lo mataron, pero a Jesús sí lo mataron. Lo entregaron ellos a los romanos y los romanos lo mataron. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Juan 1:17, y aquí el apóstol Juan está hablando de la ley. Tenemos que siempre estar conscientes de que la ley fue dada por Moisés. Y él hizo esta promesa en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Moisés fue visto como uno de los más grandes y todavía es visto como uno de los más grandes. Moisés es visto como uno de los más grandes. Cuando usted habla con los judíos religiosos, ellos reconocen a Moisés, ellos lo respetan a él, respetan la ley, aunque ellos no practican la ley, practican más las tradiciones, y así ha sido. Ellos practican más las interpretaciones de la ley que Moisés les dio. Ellos practican más las tradiciones, las interpretaciones de qué significa esto, qué significa lo otro. Mateo 21:11 dice, este es Jesús, el profeta. Aquí nos enseña el Evangelio de Mateo. Mateo 21:11, este es Jesús, el profeta. El versículo 46 dice, le tenían como profeta, pero no todos, algunos. No todos, algunos. No nos vayamos a confundir y pensar que todos creyeron en él. Ahí estaban los religiosos que no creían en él. Eran los más grandes enemigos de él. Visto como profeta, mas sin claridad. Marcos 6:15, aquí está, donde nos demuestra que no hubo claridad. Fíjense lo que dice el pueblo. Marcos 6:15 dice, otros decían es Elías, y otros decían es un profeta, o algunos de los profetas. No había claridad, no había una seguridad quién era él. Algunos pensaban que era Elías. Elías, el Señor ya nos había enseñado que había sido Juan. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, que iba, hermanos, a ser el primero que iba a venir. Aunque el Cristo fue primero, pero él iba a ser el primero, el que iba a abrir el camino para él. Entonces Jesús no era Elías, pero ellos pensaron que era Elías. Algunos pensaron que era Jeremías. No hubo claridad. Y esto era algo que les afectó al pueblo. Esto nos enseña también la falta del conocimiento también de la ley. Y esto nos va a enseñar también a nosotros de que los maestros no enseñaban ya la ley tanto, ellos enseñaban más bien las tradiciones de los ancianos. Faltaba más necesidad, había más necesidad de la enseñanza de la ley y ellos no les enseñaron eso, más bien eran las tradiciones. Por eso este pueblo estaba todavía sin mucha claridad. Los que sí sabían bien deberían de haber sido los fariseos. Y yo hago una pregunta, ¿qué fue un profeta para los judíos en aquel entonces? ¿Qué fue un profeta? Fue aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad. Este es el que tenía la autoridad, que Dios lo investía de ese poder, como vemos a Moisés, como vemos a los grandes profetas, como vemos también a los profetas escritores también que Dios levantó, que eran celosos de la ley, que eran los que instruían al pueblo, eran también considerados los profetas como maestros, que también Dios les revelaba también el futuro, también para el futuro del Mesías que iba a venir. Todo tenía que ver con el Mesías, estaba todo centrado en el Mesías.
No eran profecías personales, ni tampoco profecías, ¿verdad?, de ellos, así nomás que eran fuera de la voluntad de Dios, sino que todo estaba basado en el advenimiento de Cristo Jesús. El verdadero profeta, eso era lo que había profetizado. Por eso nosotros cuando tenemos los libros de los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, vamos a ver profecías de Cristo. Si no tuvieran profecías de Cristo, no estuvieran en esta Biblia que se llama, esta Biblia que le llamamos, que está centrada en Cristo, Cristo centrada. Está la Biblia, todos los profetas hablan de Cristo, por eso no tenemos nosotros los libros que tiene la Iglesia Católica, los libros apócrifos, ¿verdad? Estos libros que también tienen mucha historia, pero que nada habla del advenimiento de Jesús. Por eso nosotros no tenemos esos libros ni tampoco los consideramos. Nosotros no solamente tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y todos los libros que tenemos nosotros los creemos que están inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia Católica cree que todos los libros están inspirados, aún hasta los libros apócrifos que están inspirados, por eso ellos los tienen. Aunque no los leen quizás, ni tampoco los enseñan, pero ahí los tienen. Pero ya sabemos nosotros, ¿verdad?, sus costumbres de ellos, cómo ellos son, están inclinados a eso, a tomar a muchas cosas que realmente no se necesitan en consideración. Pero los padres, nuestros padres, los protestantes, ellos vieron esto, que la Biblia iba a estar centrada solamente en Cristo y que esos libros no los íbamos a necesitar. La ley, los profetas, los salmos, como nos enseñan los evangelios de Juan, esos son los únicos libros que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos preocuparnos de los libros apócrifos, eso no tiene nada que ver, ni nos pueden ayudar tampoco. Hay algunos que dicen que sí, pero no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Es algo que es extra. Es como decir, vamos a comernos un pedacito de carne, y normalmente vamos sobre la carne, no vamos sobre el sebo. El sebo lo cortamos y lo hacemos a un lado, lo vamos sobre la carne, el huesito, el tuétano, ¿verdad? Eso, pero el sebo no lo hacemos a un lado. Así es, algo así como lo podemos ver con los libros apócrifos, porque no tiene nada que ver, no es nutritivo, no es algo que le ayuda a uno, no es edificativo para la fe en Cristo Jesús. Por eso no los consideramos. Ahora, Deuteronomio 34:10, vamos a ver esto también, porque también ellos lo consideraron a Moisés como el único que vio a Dios. Fue el único que lo vio cara a cara, o que conoció a Jehová. No hubo otro profeta, y no hay. Para ellos van a decir, el único que vio a Dios y que habló cara a cara con Jehová fue Moisés. No hay otro más, no hay otro. Ha habido buenos, pero él fue el único. Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta. Fíjese bien cómo lo hace a él único. Él fue el único en Israel como Moisés, a quien haya conocido como amigo, una amistad. Haya conocido a Jehová cara a cara. Ver a una persona cara a cara. Wow, eso es algo tremendo. Ahí está, eso es profundo. Cuando uno platica con alguien cara a cara como amigo, eso es algo profundo en las dos partes. En la parte de Dios, en lo que Dios vio en Moisés, y en la parte de Moisés, en lo que él vio en Jehová. Es una profundidad tremenda. Por eso ellos aquí lo pusieron para cerrar esto y ver que él fue el único. Pero aún hasta él, que hizo la promesa de que iba a venir otro profeta, no lo aceptan. Aunque el primero fue dicho ser Abraham. Abraham fue considerado también un profeta, y esto me cayó a mí raro también, pero está aquí en Génesis 20, versículo 7. 20, versículo 7 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y estamos hablando aquí de Abraham. Le habían quitado su mujer Sara. Y entonces nos damos cuenta aquí que el Señor le habla a este hombre por medio de un sueño. Le dice, dale a él para atrás su mujer porque él es profeta. Abraham fue considerado no tan solo el padre de la fe, pero también fue un maestro, porque él también le enseñó a su pueblo también en la circuncisión, en cómo adorar a Dios. Él les enseñó a ellos también, fue maestro también, fue líder de ellos también para enseñar a los patriarcas en ese entonces. Entonces nos damos cuenta que también Abraham fue considerado como un profeta, como un maestro también. Pero así como hubo verdaderos, amados, también tenemos que ver que la Biblia nos enseña que hubo también falsos, porque estamos hablando del profeta. Estamos hablando de que ella
le parece que él era profeta. Y vamos a hablar un poquito de este tema, el profeta. ¿Qué es el profeta? El primer profeta, ¿verdad? Que nos damos cuenta que la Biblia nos enseña fue Abraham, pero el que se considera más fue Moisés. Pero Moisés les dice que iba a venir el profeta, ¿verdad? Entre de ellos, ¿verdad? Que iba a ser el Cristo, y a él tenían que ayudarle. Pero también entre la verdad, hermanos, ¿qué hay? Falsedad, hay falsedad. Y Dios nos advierte a nosotros como hijos para no ser ignorantes. Por eso debemos de discernir estas cosas. Discernamos, hermanos, las cosas bien, que no seamos engañados. Hay verdadero y hay falso. Hay verdadero y hay falso. Tenemos que tener mucho cuidado. Así como hubo falsos allá, hay falsos acá también. Falsos predicadores, falsos pastores, falsos evangelistas que están predicando otras cosas, que están detrás de otras cosas, están buscando ellos ganancia para ellos mismos. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. La mayoría de profetas se habían corrompido en el pueblo de Israel y estaban ya hablando otras cosas en vez de hablar lo que Jehová. Y esto es lo que pasa hoy en estos días. El predicador que ya no se basa en la palabra del Señor, que empieza, hermano, a hablar otras cosas, que va aquí, va allá, va aquí, va allá, y realmente no es la palabra del Señor. Vamos a tener peligro, va a haber peligro. Hoy en estos tiempos hay muchos predicadores que van por ganancia de ellos, van predicando conforme la moda, van predicando con lo que está hoy en tiempo, no van predicando lo que dice la palabra del Señor. Ya para muchos hay muchos cambios, ha habido muchísimos cambios, y esto está ya dicho en la Biblia de que iba a venir en los últimos días. Falsos hubieron allá en el pasado, falsos fueron hallados, muchos de los profetas allá. Estuve ayer escuchando un mensaje de un pastor que se llama David Hunt, que ya pasó a mejor vida, Dave Hunt. Y estaba hablando un poquito concerniendo los falsos espíritus que iban a ir a seducir a la iglesia en los últimos días. Y lo que él tocó fue muy interesante porque tocó el tema de Josafat y Acab. Cuando Josafat nunca debería de haberse reunido con Acab, este rey malvado y pagano, llevado, ¿verdad?, al paganismo. Josafat buscó confirmación y le dijo a él: ¿tienen profetas por aquí para ver qué Dios quiere? Y Acab dijo: sí, tenemos muchísimos, ahorita les llamo. Parece que, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Y que había como más de 300 profetas que fueron ante ellos y hablaron lo que le agradaba a Acab. Nomás hubo uno que no quiso hablar lo que le agradaba a Acab. Uno nomás entre 300 o 400 falsos profetas. Y este pastor estaba hablando de que hoy en estos días también esto es lo que se ve. La mayoría del porcentaje de las iglesias están desviadas, están en otras cosas, ya no están en lo que deben de estar en la palabra del Señor. Están más enfocados en otras cosas. Están enfocados más en otros movimientos, están ellos experimentando otras cosas. Es, hermano, triste lo que estamos viendo hoy en estos días, muy triste. Y más en nuestro lado, en nuestra rama pentecostés carismática, que son los que están unidos, los pentecosteses y los carismáticos, somos los más distraídos con estas otras cosas que no son bíblicas, que son cosas que realmente, hermanos, cuando uno lo ve esto bien, uno lo escucha bien esto y tiene sentido, uno se queda admirado de los errores que ha habido, los errores y el desvío. Bueno, por ejemplo, en el movimiento pentecostés hay también en él el único movimiento del evangelio de la prosperidad, de que a todos les dice que todos van a prosperar y que traigan sus ofrendas y que traigan sus diezmos y que Dios los va a hacer ricos. Estaba yo viendo un video donde había este profeta de color, un hombre de color, y le decía a los hermanos: traigan sus ofrendas aquí al altar, porque Dios los va a hacer ricos, les va a dar lo que ustedes quieren, les va a dar su casa, les va a dar su salud, los va a sanar, les va a dar. Y la gente, los de colores, iban en cantidades dejando billetes. Y lo que este hombre hacía en este video era saltar en los billetes.
O sea, ya estaba él danzando sobre los billetes que la gente le avientaba. Él andaba ahí como loco, saltando ahí entre el altar ahí. De aquí, de un lugar al otro, sobre los billetes que toda la gente le llevaba. De todas las falsedades que él estaba diciéndoles, sacándoles a todos dinero. Cuando este hombre está entrevistado, hermanos, es un hombre que tiene casas, tiene helicópteros, tiene mansiones, tiene, ese bien prosperado. Y a todos los engaña así, le dice, Dios te va a prosperar, envíame tu ofrenda, envíame tus 30, envíame tus 40 y Dios te va a bendecir. Lo están haciendo con un mal propósito, ¿me entienden? Dios lo va a sanar a usted, deme una ofrenda primero y Dios lo va a sanar. Yo voy a orar por usted en la noche, toda la noche yo voy a orar por usted para que Dios lo sane. Es una mentira muchas de las veces. Estaba yo escuchando una vez que estos hombres hacen servicios grandes, hermanos, y tienen como una mujer que estuvo trabajando con uno de estos hombres, y no me acuerdo su nombre de él, hacía él servicios en hoteles, ¿verdad?, para sanidades. Y tenía como 30 sillas ahí vacantes que él tenía. Y ella dio información de que lo que hacían ellos es que antes de que la gente llegara, porque llegaban miles, empezaban a entrevistarles, ¿a qué vienes tú hoy? ¿A qué vienes tú hoy? Entonces estos venían, ¿verdad? A veces algunos venían, bueno, estoy malo de la pierna, ¿verdad? Pero vengo a ver si el Señor me puede sanar. Uno de mi cintura me duele, pero entraban caminando. Rápidamente los jalaban a un lado y los llevaban allá a un ladito y ella les decía, siéntate, si quieres aquí, mira, siéntate para que te llevemos hasta allá enfrente en la silla de rueda. Y los llevaban a todos allá en la silla de rueda, todos los sentaban allá. Y ya después este hombre salía, ¿verdad? Y empezaba a hablar y empezaba a declarar tantas cosas, la gente se empezaba a dejar llevar. Era el momento de que se dejaban llevar y empezaban, hermanos, a levantarse estas gentes de las sillas. Pero los que se levantaban no eran los que estaban inválidos, eran los que llegaban entrando, caminando. Los inválidos se quedaban sentados, hermanos. Se quedaban en las sillas así. Eso los llevaban allá al frente. Ahí los dejaban. Me acuerdo una vez una hermana también que habló de esto, que está inválida también, ella, que una vez la llevaron a ella también a uno de estos servicios, de esta mujer famosa también que había antes, un tiempo atrás en los 70, que se declaraba ella que el Señor sanaba. Y dice que ella la llevaron allá al frente, le hicieron muchas promesas de que Dios iba a sanarla y que esto y que el otro, que la llevaran allá al frente para que Dios hiciera un milagro. Pues ella fue, dice, esperando. Erica Sentara se llama ella. Erica Sentara. Esta hermana dijo, ¿verdad?, que cuando la llevaron allá al frente, ella estuvo entre todos los que estaban ahí y que muchos empezaron a salir de sus sillas. Pero ella se quedó ahí en la silla, sentada nomás. Estos son los falsos profetas. Estos son los que Dios nos enseña en su palabra que van a venir a sacar. Hombres como Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Joel Osteen. Estos hombres que andan de ganancia, hermanos, que no se tocan su conciencia de que el Señor, como dijo este pastor, no tuvo dónde dormir. Y estos hombres duermen en mansiones, tienen jets, tienen helicópteros, tienen carros de los mejores. No tienen pena, no tienen vergüenza. Estrenan un traje cada mes, hermano. Cada mes andan estrenando un traje. Están detrás de las ganancias. Son falsos profetas y ustedes, amados, y los que me escuchan allá afuera, tienen que tener mucho cuidado a no caer víctimas de estos lobos rapaces que están nomás buscando robarle a la gente dinero, dándoles falsas esperanzas, falsas promesas. Si Dios quiere, Dios lo hace, y si Dios no quiere, no lo va a hacer, y así es. Y tenemos que, hermanos, seguir adelante. Dios es grande. Pero esta gente empieza a utilizar estas cosas, los falsos. Aquí en esta historia de Acab y Josafat, 400 falsos y nomás uno verdadero, hermano. Yo no digo que yo hablo la verdad, yo trato de hablar la verdad lo mejor posible con ustedes porque los amo en el amor del Señor. Tiene uno que tener un corazón malvado, malo, de a tiro, hermano. No tener a Dios en su corazón para hacerle una promesa a alguien, hermano, así. Todos deseamos lo mejor para una persona, pero para hacer esas cosas y sacarles el dinero. Bueno, cuando yo veo esto, digo yo, Señor, ayúdanos. Esto es lo que estaba aconteciendo. Cristo cuando Él sanó, Cristo cuando Él habló, es verdadero, fue verdadero. Está escrito en las Escrituras para enseñarnos a nosotros su grandeza.
Pero el hombre ha adulterado la palabra de Dios, y más en estos tiempos. Se ha adulterado desde allá hasta llegar acá. Bueno, este evangelio de la prosperidad, usted los va a ver en la tele, y más a nosotros, a los latinos, nos están engañando. Así como la Iglesia Católica entró a Sudamérica, a Centroamérica y a México, y inculcó que todos hicieran católicos, bueno, pues estos también, así de los Estados Unidos, empezaron a entrar ahí y a inculcar falsas doctrinas a todos, y a llevarlos a los engaños, y a hacerlos creer todas estas cosas. Y esto es lo que está pasando. El evangelio se debe de predicar, y sí hay salvación en el Señor, y sí el Señor sí sana, pero que no andemos hablando falsedades para ayudar al Señor. El Señor va a hacerlo si Él quiere, y si no lo quiere, no lo va a hacer, y Dios va a ser glorificado todavía. Va a ser glorificado todavía. Dios es glorificado en todo, hermanos. Dios va a ser glorificado hasta aún en las cosas que ni pensamos. Dios tiene ángeles que lo glorifican. Dios tiene una iglesia verdadera que lo glorifica. Bendito sea el Señor. Y también está dicho de que toda rodilla un día se doblará, en el cielo como debajo de la tierra. Todos vamos a glorificar al Señor. Bueno, vamos aquí. Esto nos enseña el Señor aquí, ¿verdad? En la Biblia, de que iba a haber falsos, y hubo falsos. Y la iglesia no fue exenta de esto. Los profetas, hermanos falsos, iban a entrar a las iglesias pequeñas, iban a distorsionar la sana doctrina que los apóstoles, y los apóstoles siempre advirtiendo a la gente, a los hermanos, tengan cuidado. Jesús dijo, en los últimos días va a haber falsos cristos, falsos profetas, falsos que andan buscando víctimas, a engañarlos, en mi nombre. No en el nombre de nadie más, sino en su nombre. Y el Señor también nos enseña en su palabra que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, hicimos señales, hicimos prodigios. Nosotros los pentecosteses y los carismáticos nos admiramos de eso, pero ¿cómo puede ser que hubo milagros, hubo señales, hubo prodigios? No podemos entender eso. Pero es que no, verdaderamente el Señor no estuvo en las vidas de esos hombres. No estuvo en sus vidas como Señor. Estuvo en sus vidas de labios. Usaron su nombre de labios, pero no fue de verdad en la vida de ellos el Señor de sus vidas. El único que puede decirle al Señor, Señor, es en el Espíritu Santo. Los que tenemos el Espíritu Santo le podemos decir al Señor Jesús, Señor, pero no se lo decimos con labios, amados. Cuando yo estoy en el Espíritu, yo obedezco al Señor, yo hago lo que el Señor me dice. Pero cuando ando en la carne, lo desobedezco. Cuando ando en el Espíritu, Él es mi Señor, no de labios, de acciones, de obediencia. Mi tiempo es de Él, mi vida es de Él, mi dinero es de Él, mi mente es de Él, mis fuerzas es de Él, todo es del Señor. Porque lo hago no de labios. Y yo antes pensaba, yo decía, pues cualquier persona puede decirle al Señor, Señor, pero no está indicándonos el texto de que es de labios, es de decirle con hechos, vida, sujeción, nos sujetamos. Por eso muchos no se sujetan, porque es de labios, sacan pretextos, hablan otras cosas, transversan la palabra, buscan excusas, ideas, hermano. Cuando uno estudia esto y se da cuenta uno de los cambios que ha visto, dice uno, wow, Señor, a mí me quiebra mi corazón. Me quiebra mi corazón. Y me gustaría un día enseñarles a ustedes lo que hay en verdad. En lo que hay en verdad. Y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Lucas 24, versículos 48 y 49, nos enseña el Señor aquí algo muy especial. Nos enseña que los apóstoles, los discípulos iban a tener que esperar hasta que el Espíritu Santo llegara. Y esto fue muy interesante. Ya voy a cerrar aquí con esto. Porque aquí en este capítulo 24, versículo 48-49, nos enseña algo de lo que iba a venir, pero que se tenía que cumplir. Si usted quiere puede tomar nota de esta cita, ¿verdad? Porque vamos a ir ahora a Hechos 2, 1 al 12. ¿Qué es lo que acontece aquí? Usted ya lo sabe, yo lo sé, es el día del Pentecostés, es el día cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Es el día cuando se cumplió lo que dijo Joel 2, 28, 32. Ahí fue la manifestación y Pedro explica de que esto fue lo que Joel nos demuestra en Joel 2, 28, 32.
de que en los últimos días esto es lo que iba a acontecer. Pero lo más interesante, lo que la Biblia nos enseña aquí, concerniendo el profeta y la iglesia que tiene este don también, es de que fue un anhelo que tuvo Moisés. Es un anhelo que tuvo Moisés. Moisés en Números 11:29, cuando vinieron para atrás a él, ya después de que los 70 fueron llenos del Espíritu, como dice la Biblia, nos enseña que algunos no llegaron a reunirse allí, pero fueron llenos en sus casas. Y allá cuando llegaron a ver ellos que ellos habían sido llenos y que no habían venido a la reunión, pero que fueron llenos del Espíritu para profetizar, y el profeta es el que habla la palabra del Señor, ¿qué le contesta Moisés a este hombre que le trajeron las malas nuevas de que algunos que no estuvieron en la reunión fueron bendecidos con esta dádiva? Mire lo que dice, Números 11:29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Este fue el anhelo del profeta Moisés. Este fue el anhelo de Moisés, el que les dio la ley a este pueblo. Joel solamente repite esta misma profecía, porque aquí en Joel 2:28-32, vamos a ir hacia al revés, confirma lo que el Espíritu de Dios está en hacer en los últimos días. Hechos, o luego vemos Lucas 24:48-49, donde vemos que el Señor les dice, ahora esperen. Y cuando venga el Espíritu, es cuando se va a cumplir lo que se va a cumplir. Y luego ya vemos después Hechos 2:1-12, el cumplimiento de Joel 2:28-32, el cumplimiento del anhelo que tuvo también Moisés, Números 11:29. Luego después nos damos cuenta que también, si vemos con mucho cuidado, el profeta, usted y yo tenemos ese espíritu de profeta. Cuando leemos la palabra del Señor, tenemos la palabra de Dios y podemos ser profetas. No necesitamos nosotros preocuparnos de otras cosas que vengan sobre nosotros para poder ser un profeta. Usted tiene la palabra del Señor, usted puede declararla. El deseo fue que todos fueran llenos cuando el pueblo fue lleno en el tiempo de Moisés. Pero Moisés tuvo el deseo y dijo, bueno fuera que todo el pueblo, olvidémonos ya de 70 ancianos, olvidémonos ya de los 12 ancianos, olvidémonos ya de los que vinieron. El deseo mío sería que todo el pueblo fuera lleno, que todo el pueblo de Dios fuera lleno con su espíritu y que todos pudieran profetizar la palabra de Dios como se debe. Pero no se vio eso. Hasta que Joel profetizó otra vez, para recordar al pueblo lo que iba a venir. Joel 2:28-32, aquí vamos en línea, esto va en acuerdo. Luego Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Y cuando venga el poder de lo alto, entonces ustedes van a ser mis testigos. Aquí es donde van a salir ellos a ser profetas, con el Espíritu de Dios, a llevar la palabra de Dios. Hechos 2:1-12 es el cumplimiento. Ahí es donde se cumple el profeta, el verdadero profeta, no el falso profeta, el verdadero profeta. Fíjense bien en 1 Corintios, aquí donde vemos en esta iglesia, donde hubo un movimiento tremendo y mucha desorden, y gracias a Dios por el desorden que hubo, porque aquí vemos nosotros lo que nos enseña Pablo. Mire lo que dice, hermanos. 1 Corintios 14:1 dice, pero sobre todo que profeticéis. Aquí ya está el deseo cumplido, lo que estaba oculto se ha revelado, la iglesia tiene el don de profetizar. El versículo 1 dice, pero sobre todo que profeticéis, el anhelo que tuvo Moisés. Pablo aquí le dice a los hermanos, profeticen, porque tienen el Espíritu, hablen la palabra de Dios. 1 Corintios 14:31 también dice, porque podáis profetizar todos. Esto es lo que la iglesia tiene hoy, el poder de profetizar. No es para no es para el otro. Ahora los niños vienen a la iglesia, aprenden la lectura de la palabra del Señor. Ellos van a sus padres y dicen, papá, le dice la Biblia, Dios es amor y el padre se goza. Es un profeta, está dando la profecía. El niño va a la casa, evangeliza a su mamá, evangeliza a su papá. Sus papás vienen a los pies de Cristo. Aquí se está cumpliendo que en los últimos días los niños, todos, no iba a ser solamente los reyes, los profetas, sino que aún hasta los esclavos, las doncellas, los niños, las niñas, los ancianos iban a soñar sueños. Esto es lo que estamos viendo en estos últimos días, porque tenemos la palabra del Señor. El joven puede predicar, el niño puede
predicar, el anciano puede predicar, el joven puede predicar, todos pueden predicar la palabra del Señor, pero es la palabra del Señor, no es una falsa doctrina, no es un sueño que soñé y que creo que esto es lo que va a acontecer, como este hombre que habló del fin del mundo, que es un falso profeta, que muchos a lo mejor hasta nos juzgan a nosotros que es de nuestro ramo, que no fue, que dijo que se iba a acabar el mundo. Qué vergüenza, qué tristeza. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día cuando el mundo se va a acabar. Pero los que estamos en Cristo no tenemos que temer, no teman, manada pequeña. El Señor nunca le habla a un grupo grande, por eso esto, hermano, no se admiren si somos pocos. La iglesia viene, hermano, el Señor viene a levantar una iglesia pequeña, no grande. Esa es una falsedad y nos lleva a nosotros a pensar, bueno, el Señor le dijo a su grupo, manada pequeña, este grupito pequeño, no teman, el Señor está aquí con usted. Bendito sea el Señor. Pero hoy en estos días vemos estas cosas que surgen a veces, estas falsedades. Yo les digo a ustedes, amados, para que ustedes tengan mucho cuidado de estas cosas. Todo en estos tiempos se ha distorsionado. Estaba yo escuchando el testimonio de este hombre evangelista, yo no sé si ustedes han oído de este hombre Greg Laurie. Este hombre está reconocido también, algo así como Billy Graham. Billy Graham también está reconocido y bien respetado. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque estos hombres también han coqueteado con otras cosas que no están bien. Billy Graham anda en su tiempo, nunca se supo porque no había la tecnología, pero este hombre estaba abriéndole el camino a todos, que todos van al cielo. Ya no es el cristiano el que está en Cristo como se ha predicado, ahora todos van al cielo, hermanos. Este hombre entra al Vaticano cuando podía caminar y podía saludar al Papa sin ningún problema. Y ellos le abrían capillas para que él fuera a predicarles ahí una falsa doctrina a todos los que estaban ahí. Este es el evangelio que se está predicando hoy, que todos pueden ir al cielo. Pues yo no sabía eso, pues vamos a predicarles a todos, que nadie necesita a Cristo, que en realidad todos nacimos salvos ya, que ya Cristo murió en la cruz por todos, no hay necesidad de aceptar a Cristo Jesús. Vamos a predicarles a todos esto, vamos a cambiar esto. ¿Para qué necesitamos todo esto? Yo digo, es que son falsas doctrinas. Y cuando yo me entero de esto, y digo yo, Señor, este hombre está grande ya, pero están saliendo todas estas cosas, las amistades que él tuvo con muchos, igualmente también con este otro, Greg Laurie. La semana pasada me estaba dando cuenta de él y estaba testificando. Nosotros estaba hablando en contra de la predestinación y de la elección que está en la Biblia. Este hombre tiene una gran influencia de ser evangelista, pero él no cree en la elección. Él no cree que Dios escoge a unos y que a unos no los escoge. Pero si eso está en la Biblia, amado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arrancarle la hoja? Arranque su hoja ya, si usted no lo cree. Vaya a Romanos 9 y 8 y arranque esa hoja y diga, yo no creo en elección, yo no creo en la predestinación que dijo Pablo. Así está este hombre Greg Laurie. Ya él ya no cree en predestinación ni cree tampoco en elección. Nosotros no vamos a preocuparnos de eso, dice. Hay muchos que están preocupados por eso. Yo luego usa unas defensas, empieza a utilizar algunos argumentos de otros, ¿verdad?, que vinieron en el pasado para justificar su supuestamente verdad, y le dice a todo su pueblo que está ahí, y todos ahí contentos, aplaudiéndole a lo que él había dicho. Yo me quedo admirado y digo yo, Señor, ¿a dónde vamos con estas gentes evangelistas? Y los que están haciendo esto son los que están en la tele, los que están saliendo a público, los que están ganándose a miles y miles y miles con pura falsedad. Hermano, cuando usted ya le empieza a quitarle y ponerle a la Biblia, hermano, yo no creo que usted ya es digno de poder predicar la palabra del Señor. Y ya cuando empezamos a quitarle nosotros a la elección, a la predestinación, y empezamos a ver estas cosas ya totalmente diferentes, como que ya no son importantes, el pueblo va a escuchar eso. La predestinación está ahí por una razón y la elección está ahí por una razón. Eso me lleva a mí a darle más gracias a Dios de que Él me escogió a mí. No hay nada en mí que haya sido bueno, que yo nací con una buena virtud. Mis padres son buenos y vine de buenos padres, pero ahí aún así todavía no soy suficientemente bueno para poder reconocer a Dios y ser salvo. Y hay muchos que dicen, oh sí, es buena persona.
pues aunque sea buena, si Dios no la ilumina, si Dios no le muestra su poder, esa persona así buena va a ir al castigo eterno. Y si esa persona es mala y si Dios le place, dice, yo me voy a glorificar con este malo, malvado, ladrón, ratero, sinvergüenza, adúltero, y lo voy a salvar. Como he oído yo a muchos ministros decirlo, va a haber mucha gente buena en el infierno. Va a haber mucha gente buena que pagó sus impuestos en el infierno, gritando y llorándole a Dios. Una vez un pastor dijo, los que estén en el infierno va a haber dos cosas que van a hacer. Unos van a aborrecer a Dios, lo van a maldecir. En el infierno ahí lo van a aborrecer como naturaleza nuestra. Lo van a aborrecer, van a levantar sus voces y van a clamar odiándolo y detestándolo por toda la eternidad. Pero va a haber algunos que se van a toda la eternidad a lamentar en el infierno. Y eso es lo que los que van a ir al infierno van a oír. Van a oír puro lamento y van a oír a pura gente maldecir a Dios. Van a ver de lo peor ahí, por toda la eternidad, en un lugar que no hay salida jamás. Por eso me lleva a mí a decirle, gracias Señor que tú me salvaste. Gracias Señor, se lo digo con todo mi corazón. Gracias que me salvaste del infierno, porque realmente yo estaba desviado, estaba en la droga, estaba perdido, mi mente estaba torcida, pensaba yo diferente, no había esperanza para mí. Y mis padres eran buenos, mis padres eran cristianos, mis padres le servían al Señor, pero yo no estaba capacitado en mi mente de poder ver al Señor como Dios, hasta que Él verdaderamente me salvó. Y lo digo verdaderamente me salvó porque no hay nada, hermano, aquí que yo pueda decir, bueno, pues es el dinero, es la fama, la iglesia está llena. Mire cuánto progreso es, hermano, prospera. Entonces sí tendría una razón que yo les podía decir a ustedes, pues mire, hermano, pues este hombre está prosperando. Pero es lo contrario. Quizás es lo contrario que se puede decir. Mira, y todavía está ahí. Yo le digo al Señor, como Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde voy? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor. El verdadero es lo que dice. ¿A dónde voy, Señor? Si solamente tú. Si voy para allá, si me voy para acá. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esta mujer, cuando vio que el Señor le habló así, Juan 4:19 dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Cristo le mostró lo que ella pensó que él no supo. Cristo le mostró lo que ella pensó que él no supo de los 5 maridos. Con eso, cuando él habló así, esta mujer fue cambiada. La palabra del Señor así nos revela. No nos avergüenza el Señor. Porque no lo dice tú. Pero ahí donde estamos, donde aquí estoy yo, su palabra nos enseña, nos revela, ya sabe quién dijo, dónde, cuándo. Pero es el amor del Señor. Hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, lea la palabra del Señor y usted va a ver esto. Dios va a quebrantarlo. Dios lo va a mover. Dios nos lleva hacia Él, a su pueblo. Lea la palabra del Señor. Es alimento para la vida, es alimento para el alma, es lo que el mundo no tiene. Por eso los hombres andan y las mujeres andan entre la semana, pobres, víctimas del alcohol. Ve usted las tiendas llenas de gente comprando cerveza, porque no tienen a Dios. Si tuvieran a Dios no estuvieran buscando el placer, tuvieran paz como ustedes y como yo. A veces, hermanos, eso puede pasar. Pero no de ir a hacer a esos extremos. Dios nos trae paz cuando nos inquietamos. Dios nos trae paz. Esta gente, fines de semana tras semana tras semana, esta ciudad está dada a la idolatría y a la tomadera. Y si usted ve la historia en el pasado, usted se va a dar cuenta que ese es el mismo paganismo. Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, y aquí ya termino. Hermanos, no embriagáis, sino sed llenos del Espíritu. Cuando ellos se embriagaban en el paganismo, iban al desorden. Y eso era de allá, hermanos.
No nomás aquí. Esto no nació hoy. La borrachera ha sido desde, hermanos, desde que el hombre, desde Noé. Desde Noé, vamos a decirlo así, porque cuando todos ya murieron y él salió, ¿qué pasó? Se hizo una viña ahí, creció una viña y de ella le hizo vino, lo fermentó y se emborrachó. Y desde Noé hemos llegado a lo que estamos hoy y ha hecho mucho mal. El Señor es el verdadero profeta, no hay otro profeta más. No hay otro profeta más. Nosotros, la iglesia, somos su profeta. Somos los profetas que llevamos la palabra de Dios. Usted lleva la palabra del Señor. Pero Él es el profeta que tuvo que venir después, que Moisés dijo iba a venir. Y este es el que la mujer, cuando lo vio, dijo, bueno, le voy a hacer algunas preguntas. Y esto es lo que vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a hablar un poquito más de la adoración. Vamos a ver esto. Vamos a ver estos dos lugares. Y es muy interesante cuando lo vayamos a ver. Ya tenemos ya casi parte lista de esta siguiente lectura que vamos a dar el siguiente domingo. Vamos a ponernos en pie hoy y concluir con esto del profeta, del falso, del verdadero, y cómo nosotros también somos profetas porque tenemos su espíritu. Y vamos a darle gracias a Dios que ya vino el verdadero. Amén. El verdadero es Jesucristo. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para venir aquí a salvarnos. Te damos gracias que ya se cumplió, ya no necesitamos esperar ni despreciar lo que dice tu palabra. Lo que Moisés dijo, que uno iba a venir, Señor, y que iba a levantarse, Señor, que tú ibas a levantar entre su pueblo, ya se levantó y es Cristo Jesús. Él vino, Señor, y nos vino a traer la verdad. Como profeta representó a Dios en la palabra, habló la verdad y nos enseña la verdad siempre. Y la verdad es lo que nos hace libres, Señor. Gracias por tu amor. Gracias que podemos confiar en Él, que no va a cambiar. El hombre cambia, el hombre, Señor, hace lo que Él quiere. Y Señor, el hombre, Señor, ayúdanos, porque somos víctimas a veces de estas cosas. Yo puedo ser víctima, mis hermanos, como siempre te he pedido, Señor. Te pido hoy en esta mañana otra vez, líbranos de toda falsedad. Líbranos de toda falsa doctrina. Líbranos de todas esas cosas. Yo te pido, Señor, aunque somos pocos aquí, pero yo te pido que la verdad sea la que fluya en esta iglesia y que todos podamos tener esa paz y esa bendición, Señor, esa llenura de la verdad en nuestras vidas. Gracias porque tú viniste, gracias te damos muchas gracias, Señor, porque nos has escogido, nos has llamado, nos has predestinado. Te pedimos por nuestras familias también, Señor. Te pedimos que tú te muevas poderosamente conforme a tu voluntad. No te olvides de nuestras familias, Señor. Yo sé que no te olvidas. Tú no eres olvidadizo, Señor. Yo soy olvidadizo. Nosotros podemos olvidarnos, Señor, pero tú no eres olvidadizo, Señor. Ayúdanos a esperar pacientemente, Señor, por nuestras familias, Padre Santo. Te pedimos por ellos, los que están ahorita en otras cosas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y gracias te damos a ti, Señor, porque tú eres bueno y tú eres grande y misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.